El primer apartado que vamos a analizar va a ser la carpeta config.tx, ¿vale? Que vamos a ver que tenemos un archivo .yal donde vamos a definir las diferentes organizaciones de nuestra red, es decir, las diferentes organizaciones de nuestro negocio. Además también de definir unas configuraciones, etc. Entonces vamos a verlo a continuación, ¿vale? Entonces tenemos este archivo, ¿vale? Que vamos a utilizar para definir nuestras organizaciones y definir las configuraciones de la red, ¿vale? Entonces vamos a empezar, ¿vale? Entonces definimos primero las organizaciones, donde vamos a tener tres organizaciones, una, como ya hemos visto, para el fabricante, una para el distribuidor y otra para la farmacia. Y tendremos una cuarta organización, que será la que hará la función de orderer, ¿vale? Si recordamos al inicio del curso, donde hicimos ese ejercicio de estructurar de manera conceptual cómo iba a ser nuestra red de Player Fabric, vimos que teníamos esos diferentes componentes, ¿no? de la red. Entonces, el primero que vamos a definir aquí, ¿vale? La línea 19, va a ser el orderer, ¿vale? Vamos a indicar para todas estas organizaciones un nombre, ¿vale? Un ID, un mspdir, ¿vale? Que esta dirección, ¿de acuerdo? Hace referencia al directorio del material criptográfico generado por la herramienta CryptoGen, ¿vale? Que a lo mejor ahora suena un poco raro, pero lo vamos a ver posteriormente, ¿vale? Hay que quedarse con eso, ¿de acuerdo? Que es donde va a estar toda la información del MSP, del Membership Service Provider, ¿vale? Es ese elemento de la red de Player Fabric que nos va a permitir identificar a las diferentes organizaciones de la red. Entonces, seguidamente, vamos a definir las políticas, ¿de acuerdo?, para esa organización, ¿vale? Tenemos políticas de lectura, escritura y de administración, ¿vale? De tipo firma, ¿de acuerdo?, indicando cuál es la regla, ¿de acuerdo? Y finalmente indicamos el host, el endpoint de este orderer, ¿vale?, de esta organización, que es la que tenemos aquí. Entonces vamos aquí ahora a analizar la organización 1, ¿de acuerdo?, donde indicamos también un nombre, un ID, un identificador para el MSP, la dirección del directorio del material generado por CryptoGen, ¿de acuerdo? Y indicamos las políticas, ¿de acuerdo? Lectura, escritura, administración y endorsamiento, ¿vale? Para respaldar las transacciones. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar estas de aquí, vemos que de lectura de tipo firma, la regla es que lo va a poder ejecutar tanto el administrador de la organización 1 como el peer de la organización 1 como un cliente de la organización 1, ¿de acuerdo? Pero para escritura podemos ver que solo lo va a poder realizar o el administrador o el cliente. El peer no podrá realizar acciones de escritura. Y acciones de administración solo las va a poder ejecutar el administrador de la organización 1, ¿vale? Y acciones de endorsamiento, es decir, de respaldar las transacciones que se ejecutan en la red, solo lo va a poder hacer el peer, ¿de acuerdo? Todas estas configuraciones se pueden modificar y adaptar según la lógica de negocio. Y por último, vamos a definir ese anchor peer, ¿vale? Es ese peer que va a ser conocido por los diferentes peers de las otras organizaciones en las cuales se van a estar comunicando. Y indicamos el host, ¿vale? Como ya habíamos definido al principio del curso en ese esquema, ¿de acuerdo? Peer 0.organización1.example.com y el puerto, ¿vale? Y lo mismo vamos a ejecutar para la organización 2, ¿vale? Como podéis ver aquí, vamos a hacer lo mismo, pero para la organización 2. Nombre, ID, dirección del MSP, las políticas, ¿de acuerdo? Y el anchor peer. Definimos ese anchor peer, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer para la organización 3, ¿de acuerdo? Mismo procedimiento. Sí que os aconsejo que vigiléis mucho en estos archivos con los espacios, etcétera, porque un simple espacio mal puesto y tal puede hacer que luego no funcione o os dé algún tipo de error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más se define en este archivo config.tx? Pues una vez hemos definido las organizaciones, lo que vamos a definir son las configuraciones del consorcio, ¿vale? Son indicar todas aquellas reglas, ¿no?, que tiene que seguir nuestra red de Player Fabric. Es decir, en otras palabras,
vamos a configurar la red. Y esto lo vamos a hacer con las capabilities. ¿De acuerdo? Y podemos definir capabilities de channel, ¿vale? Que hacemos referencia al channel capabilities, que lo veremos más abajo, las del orderer y las de la aplicación. Entonces, vámonos aquí, ¿vale? Si nos vamos aquí, podemos ver que estas application capabilities, por ejemplo, hacen referencia a unas reglas muy parecidas a la que hemos visto anteriormente, ¿vale? Son estas políticas de lectura, escritura, administración, endorsamiento, etc. Entonces, bueno, básicamente estamos indicando y definiendo esas políticas, ¿vale? En el caso del orderer, pues estamos indicando que vamos a usar RAF, ¿vale? Indicamos el host, ¿vale? Indicamos la información criptográfica del orderer, una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Que podéis ir viendo aquí, ¿veis? Y bueno, tenéis la información aquí en el código donde se hace una pequeña definición de qué es cada parámetro, ¿vale? Luego, bueno, también tenemos aquí las políticas a nivel de organización, ¿vale? Las políticas del canal, ¿vale? Como podéis ver aquí, lectura, escritura, administración, ¿de acuerdo? Y aquí finalmente, en el apartado Profile, vamos a hacer como una configuración, un resumen, por decirlo así, de cómo se va a generar nuestra red, ¿vale? Toda la configuración esa del consorcio. Pues tenemos que la Pharma Ledger Order Genesis pues va a seguir estas políticas, el order va a seguir estas políticas, el order default, que las tenemos aquí, ¿de acuerdo? En las organizaciones pues son las que hemos comentado, ¿ves? Si vamos aquí arriba, tenemos aquí, es decir, estas son las organizaciones. ¿Qué más? Bueno, las capabilities las tenemos también definidas que anteriormente. Indicamos también cuáles son las organizaciones que van a pertenecer a ese consorcio, ¿vale? La 1, la 2 y la 3, ¿vale? Y también indicamos el canal, ¿vale? Indicando también, haciendo referencia a esa configuración que hemos establecido y qué organizaciones van a pertenecer al canal, ¿vale? O sea, básicamente es un archivo de configuración, ¿vale? Para indicar cómo va a ser toda nuestra red de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto este apartado del config tx, vamos a ver un siguiente apartado para seguir analizando esos archivos necesarios para nuestra red de Hyperledger Fabric.